Y en la clase pasada nos quedamos en reanimación de control de daños. Esa es una estrategia bien utilizada en los últimos años, sobre todo para generar una reanimación no tan agresiva, una reanimación dirigida por metas, con lo necesario solamente para poder manejar la perfusión adecuada en los órganos. En esta reanimación, pues bueno, vamos a tener como objetivos que tengamos una pérdida hemática lo menor que se pueda. Vamos a evitar que se destruya el coágulo, ¿sí? Y vamos a generar una menor coagulopatía solamente con las puras estrategias de reanimación, ¿no? Vamos a manejar una estrategia que es la hipotensión permisiva. Con esa hipotensión permisiva solamente voy a tener una presión sistólica entre 80 y 90 o una presión arterial media de 65. ¿Para qué? Para generar una perfusión solamente óptima hacia todos los órganos, hacia el riñón, cerebro, corazón. Va a favorecer con esta presión tan relativamente de normal a baja, vamos a tener una mejor estrategia de conformación de un coágulo. Vamos a intentar mantener la perfusión y por el consiguiente, si yo tengo un trauma de abdomen cerrado, donde a lo mejor una laceración hepática, ya tengo ahí un incremento en la presión, aumento el contenido de líquidos administrados, puedo desprender este coágulo y generar el sangrado, ¿no? Obviamente tengo permisiva en los estados de traumatismo craneoencefálico, no voy a utilizar una hipotensión permisiva en el trauma de médula espinal, en niños, ancianos o también en pacientes hipertensos crónicos, ¿no? Eso no lo voy a dirigir así de esa forma. Dentro de la reanimación homostática, lo que ya habíamos platicado en algún momento, que vamos a tratar de dar una reanimación 1-1-1, ¿qué significa eso? Un paquete de globular con un plasma fresco con un paquete de concentrado plaquetarios. Para tener una reanimación óptima, el plasma fresco, recordemos que tiene también factores de coagulación, tiene fibrinógenos. Las plaquetas pues, nos van a ayudar si hay consumo plaquetario por el mismo trauma, pues vamos a tener o vamos a generar una mejoría en cuanto a la realización de la hemostasia con la administración de hemoderivados. Mi objetivo entonces, ¿cuál va a ser? Tener una meta de reanimación, una presión sistólica entre 70 y 90, que tengamos un estado mental de forma adecuada y que tengamos sobre todo pulsos periféricos palpables. Con eso, si yo tengo pulsos periféricos palpables, significa de que yo al menos debo de tener una presión sistólica por encima de 80. Entonces, esa es una muy buena estrategia para, si no tienes un monitor para monitorizar la presión arterial, pues bueno, el chequeo de los pulsos siempre nos va a significar una muy buena herramienta, ¿no? El déficit neurológico ya vimos el A, que es vía aérea permeable con control de la columna cervical. El B es manejar una adecuada ventilación. La C es un control de la circulación, pero con control de la hemorragia. Nos vamos al D, que es el déficit neurológico. ¿Cómo voy a yo determinar si mi paciente tiene un déficit neurológico? Pues bueno, primero tengo que ver el nivel de conciencia, si está el paciente alerta, si está despierto, si está somnoliento, etcétera. Tengo que checar las pupilas, vamos a ver la reacción pupilar hacia la luz. Tengo que ver datos de lateralización, datos de si hay alguna lesión a nivel de la médula espinal. En trauma, para eso se hizo esta escala, la escala de coma de Glasgow. Es una escala que nos muestra tres parámetros principales, que es el ocular, el verbal y el motor. Dependiendo de su clasificación, es un total de 15 puntos máximo y un mínimo de 3 puntos. No hay Glasgow menor de 3, ¿no? Entonces nos va a hablar acerca del nivel de la lesión que se pueda presentar y dependiendo de del puntaje lo puedo dividir. Cuando veamos trauma craneoencefálico vamos a dividirlo si es una lesión leve, moderada o severa. La respuesta verbal son máximo 4 puntos, perdón, la ocular son máximo 4 puntos, la verbal son 5 puntos y la motora son 6 puntos. ¿Qué voy a determinar si mi paciente tiene una alteración en el estado de alerta? No solamente voy a identificar cuadros como por ejemplo un trauma craneoencefálico severo, una lesión neurológica severa,
Puede también estar agregado por alteraciones en la oxigenación, puede estar agregado también datos metabólicos como por ejemplo niveles de glucosa o bien algún uso de drogas concomitantes como opiáceos o bien la ingesta de alcohol también me puede generar una alteración del nivel de conciencia. Ya vamos a la E, que es la exposición con control de la hipotermia. Esto tenemos que cortar, siempre que llegue todo paciente hay que cortar la ropa, siempre hay que descubrirlo, exponerlo para determinar si tiene lesiones a diferentes puntos o bien a lo mejor si el paciente está hipotérmico y trae su ropa mojada, pues obviamente vamos a, por una inmersión, por un ahogamiento, pues obviamente el mismo cuadro de la hipotermia se va a exacerbar si tenemos la ropa mojada o llena de sangre, etcétera, ¿no? Recordando la triada de la muerte, ¿no? Hipotermia, coagulopatía y acidosis, ¿va? Muy importante la exposición, ¿por qué? Porque nosotros damos por hecho de que a lo mejor tenemos lesiones o un cuadro que nos dice el paramédico, pero si no realizamos una exposición no vamos a determinar que a lo mejor en este caso este paciente en la cara posterior del tórax va a tener una herida por arma de fuego y que no eran visibles en la revisión primaria si nada más lo revisas por arriba, no por encima. Siempre la movilización en bloque. Si va a ser una movilización, tratar de que siempre tengamos con fijación manual o bien con una fijación con un collarín cervical para poder realizar la movilización en bloque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primero cortar la ropa del paciente y retirarla por la situación de que podamos tener a lo mejor algún tóxico, algún químico, gasolina, que estuviera quemado mi paciente o que tuviera todavía datos de carbón. Vamos a realizar una exploración exhaustiva, revisar de pies a cabezas. Vamos a cubrir con mantas calientes. Recuerden que la protección de la temperatura es muy importante. Hay que evitar para todo la hipotermia. ¿Con qué? Pues podemos evitarla con soluciones calientes o mantener un ambiente cálido, ¿no? Ponerle a lo mejor mantas, cobertores o ponerle una lámpara. Las soluciones lo ideal sería que se deberían de calentar en un microondas para poder dar una reanimación con una normotermia óptima, porque pues, a final de cuentas una solución que está afuera, en el ambiente, que lo tienen ahí guardado en el carro de paro, va a estar siempre a una temperatura menor que la que tiene la temperatura corporal interna. Entonces siempre va a ser un medio más frío y por consiguiente, pues vamos a generar mayor hipotermia con la simple reanimación, que nosotros creemos que le estamos haciendo un bien, pero si le estamos administrando un líquido que está por debajo de la temperatura comparado con el corporal, pues obviamente va a generar mayor hipotermia. Es una complicación esta hipotermia, hay que tratar de aumentar la temperatura, igual con el uso de soluciones calientes, recordando que podemos instilarlas por vía gastrointestinal, por vía rectal o por vía vesical, no solamente por vía endovenosa, para lograr mejorar o controlar la temperatura. En cuanto a los anexos de la revisión primaria y de la reanimación secundaria, pues bueno, vamos a tener que siempre a todo paciente lo debemos de monitorizar. Hay que colocarle siempre una sonda vesical y una gástrica. Si estamos hablando de un trauma craneoencefálico, tratar de colocar una sonda orogástrica, no nasogástrica. Tenemos que evaluación de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Debemos de tomar una gasometría arterial para ver nuestros parámetros. Ya habíamos platicado cuando vimos el glosario que podíamos tener alteraciones por déficit de base, alteraciones solamente por lactato. Si yo tengo un lactato por encima de 2 o tengo un exceso de base también por encima de 6, inclusive ya estamos hablando de un paciente que está con un choque hipovolémico avanzado. Tengo que ver la oximetría de pulso, cómprense todos un oxímetro, hay que medir la presión arterial. Dentro de la monitorización electrocardiográfica, ¿por qué es importante? Porque dependiendo de la alteración que podamos llegar a tener, si yo estoy hablando de una hipoxia y que tengo una hipoperfusión, sé que me puede generar una actividad eléctrica sin pulso, puede generar una fibrilación auricular a consecuencia de un taponamiento, un extrasístoles auriculares, sobre todo en los pacientes que tienen neumotórax a tensión, y una bradicardia en los casos de que tengan datos de hipovolemia.
Dependiendo de las características que tú estés presentando, a lo mejor inicialmente mi paciente con hipovolemia, la respuesta normal, ¿cuál va a ser? Una taquicardia, pero cuando se vencen todos los mecanismos compensadores, pues lo que vamos a tener ya va a ser un enlentecimiento de la conducción y pues va a estar con tendencia a la bradicardia, posteriormente a la actividad eléctrica sin pulso y va a caer en una asistolia. La oximetría de pulso es muy importante para poder determinar la frecuencia, la saturación, y eso con la presión arterial, recuerden que podemos mantener o tener una medición del índice de choque, ¿no? El estudio de la capnografía nos habla acerca de qué tanto está teniendo una respuesta adecuada en cuanto a la perfusión. Yo sé si tengo una capnografía por debajo de 35, que es el valor normal, estamos teniendo una hipoperfusión de forma inadecuada. Lo ideal es mantenerlo por encima de 35. Si estoy hablando de una parada cardiorrespiratoria, pues sé que el objetivo mantenerlo entre 10 y 20 mi capnografía, pues bueno, ya es muy diferente, ¿no? A un paciente que no esté en paro. La sonda vesical siempre va a ser indispensable, siempre. ¿Por qué? Porque con esto me voy a dar una idea de cuánto gasto urinario está teniendo mi paciente, qué tanto está teniendo respuesta al tratamiento con líquidos o qué tan corto estoy quedándome con la reanimación con líquidos. Siempre hay que tratar de administrar, de colocar una sonda solamente en sospecha de lesión uretral, o sea, cuando tengamos que por el meato urinario esté saliendo sangre o tenga huellas de sangrado o que tenga una equimosis perineal, entonces en esos pacientes está contraindicada porque seguramente pueda tener una lesión de uretra por el mismo trauma y pues por consiguiente está contraindicada la colocación de la sonda vesical porque puedo generar un mayor sangrado. Doctor, y cuando no pones la sonda vesical por un sangrado, ¿cómo mides el gasto urinario? Tú ya vas viendo a lo mejor por una cistostomía, puedes colocar una cistostomía para poder medir ahí el gasto urinario. Ok. En la sonda gástrica, pues bueno, vamos a reducir la distensión gástrica que podamos generar por el exceso de aire que puede llegar a tener el paciente. A lo mejor el paciente lo estoy ambuceando y estoy generando una distensión gástrica secundaria al aire que le voy inflando. Aquí el problema es de que voy a tener un riesgo de vómito y voy a tener un riesgo de broncoaspiración, una neumonía por broncoaspiración, y pues la idea es mantener vaciado el contenido del estómago y verificar si no hay datos de un sangrado. Lo que platicábamos hace rato, cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico, lo ideal es colocarlo orogástrico. Cuando se la colocamos nasogástrico y tenemos alguna alteración de una fractura etmoidal, podemos tener que esa sonda nasogástrica se puede ir hacia bóveda craneal, ¿sí? Y pues bueno, es una sonda nasoencefálica, ¿no? Doctor, tengo una duda, o sea, cuando le ponen la sonda orogástrica, por ejemplo, si también lo necesitas intubar, ¿se ponen las dos cosas al mismo tiempo o cómo? Sí. O sea, de hecho, la sonda orogástrica, o sea, tú vas viendo los tiempos, ¿no? Si tu paciente, tú vas manejándote las prioridades. Si tu paciente no tiene una capacidad para mantener una vía aérea permeable, lo ideal en este caso, ¿cuál sería? El mantenimiento de una vía permeable o hacer una vía permeable con una vía artificial. Voy primero a intubar y esos son ya auxiliares solamente de la revisión secundaria y primaria, que dices tú, bueno, ya estabilicé a mi paciente con mi ABCDE, ahora me voy a continuar con los demás auxiliares y ya son con lo que vamos viendo, ¿no? En este caso el catéter urinario, el catéter gástrico, pues bueno, ya vienen estando en un segundo plano, ¿no? Pero sí, efectivamente, por la boca van a estar los dos, van a estar el tubo endotraqueal y va a estar la sonda gástrica. Ok, muy bien. ¿Ah? Los exámenes radiológicos nunca son prioridad, siempre es prioridad la clínica. Los exámenes radiológicos vamos a tratar siempre de que no estorbe en cuanto a la reanimación inicial. Los que siempre vamos a pedir de cajón va a ser una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis y en caso de que tengamos una sospecha de un trauma de abdomen cerrado, pues vamos a solicitar un ultrasonido FAST. Radiografía siempre, entonces no voy a tomar la cabeza del paciente, no voy a tomar una radiografía de cráneo, no voy a tomar una radiografía de cervicales, mis prioridades son otras. Si voy a pedir uno portátil, siempre va a ser un tórax y un pelvis, ¿sí?
Si tengo que hacer un FAST, pues bueno, el FAST sustituyó al lavado peritoneal. El lavado peritoneal era una incisión abdominal donde colocábamos un catéter, aspirábamos directamente, para ver si había sangre, y en caso de que no, instilábamos 1 litro de solución como un tipo de diálisis, después retornábamos esa solución y si salía sangre o se mandaba a analizar y había eritrocitos, había datos de contenido intestinal, pues estábamos hablando de que ese paciente tenía datos de un abdomen agudo, se consideraba positivo, ¿no? Pero ya con el paso de los años, desde hace aproximadamente unos 7 años, el ECOFAST viene a sustituir al lavado peritoneal diagnóstico y pues bueno, tiene mucho mayor sensibilidad y sobre todo es más rápido, no invasivo. Y el estudio del FAST son 4 puntos, son 4 puntos. Es un punto, ¿dónde está? Vamos aquí. Un punto subsifoideo que nos va a determinar nada más una ventana pericárdica para ver si no hay datos de taponamiento cardíaco. 2 puntos que van a ser hacia los costados, uno hepático y otro esplénico y otro infraumbilical o bien pélvico, donde nos va a checar nada más las correderas para ver si no hay presencia de líquido o no. El FAST nada más nos habla de que si hay presencia de líquido libre o no. No nos dice, si ya tenemos un reporte de sí, hígado que se encuentra con una lesión tipo de desgarre de aproximadamente 6 centímetros, bla, 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 en el óvulo, eso ya no es un FAST, eso ya es una ecografía hepática, ¿no? O abdominal. El FAST nada más te dice, ¿es positivo o es negativo? Y si es positivo, dando por hecho de que sí tiene líquido libre en cavidad y ya con eso el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Vamos a evaluar siempre los parámetros fisiológicos, siempre checar frecuencia cardíaca, siempre checar presión arterial, siempre los gases arteriales, la temperatura, siempre todo eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Siempre hay que mejorar los parámetros fisiológicos para determinar que sí, efectivamente, mi paciente está teniendo una buena evolución. Eso es lo mismo. Entonces, mi revisión primaria, ¿cuál es? Mi ABCDE. Para esto yo voy a dar una reanimación para obtener una normalización de los signos vitales. En este caso, ¿cuáles son mis intervenciones? Hablando del A, si mi paciente no es capaz de mantener una vía aérea permeable, ¿cuál va a ser mi intervención? Hacerle una vía aérea permeable. ¿Con qué? Con un dispositivo, ya sea a lo mejor una cánula orofaringea, una cánula nasofaringea, o a lo mejor de plano si necesita intubarse pues una cánula endotraqueal, o un dispositivo supraglótico como una mascarilla laringea. O sea, hacerle la vía aérea permeable. ¿Ok? Después me voy a generar una adecuada ventilación, ya sea con una ventilación mecánica o con la proporción de un oxígeno suplementario de forma óptima, dependiendo de las necesidades. Determinar en esta BQ cuáles son las lesiones que potencialmente pueden generar la muerte dependiendo de la B, que ya vimos que son todas las lesiones torácicas, ¿no? Que vendrían siendo obstrucción de la vía aérea, fracturas del árbol traqueobronquial, nos vamos al neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, ¿sí? Ahí yo tendría que determinar cuál es mi tórax inestable. Dentro de la C, pues ya me voy a otra situación, ¿no? Me voy al mantenimiento de la circulación con la administración de fluidoterapias, reanimación de control de daños con una hemotransfusión 1-1-1, ¿ok? Siempre con un control adecuado de la hemorragia, perdón. Doctor. De la D. Sí. Entonces quedamos que la regla 1-1-1 es uno de cristaloides. ¿Y cuáles eran los otros dos? No, ¿quién le dice? No, es un paquete globular, es un paquete de plasma y un paquete plaquetario. Ok, Así plasma es. globular y plaquetario, gracias. Así es, 1-1-1, ¿ok? La reanimación con el cristaloide siempre va a ser de cajón durante la primera hora. ¿A cuánto no quedamos? ¿Qué más? ¿No debemos de pasar de cuánto? ¿De 1 litro en la primera hora? De 1 litro en la primera hora, ¿no? Siempre y cuando tengamos a la mano hemoderivados. Si te vas al general, donde no tenemos a lo mejor una disposición de hemoderivados de forma adecuada, pues bueno, ya tendría que pensar en seguir administrando cristaloides en lo que consigo los hemoderivados. Tampoco me voy a casar con la idea de que no es 1 litro y ya, y el paciente va a estar todo hipoperfundido, ¿no?
Muy bien. Dentro de la D nos vamos al déficit neurológico, identificar que mi paciente tenga una alteración neurológica importante, y en la E, la exposición y control ambiental, control de la temperatura para evitar sobre todo la hipotermia. Y en esto ya se vienen varios conceptos que tenemos que hablar de la tríada de la muerte, otra vez coagulopatía, hipotermia y acidosis. Esta reanimación, en base a todo esto, si se fijan, el simple hecho de quitarle la ropa, revisarlo, ver que no tenga ninguna otra lesión, o bien retirarlo del medio que le esté generando la hipotermia, ya es parte de la reanimación, el simple hecho de retirar la ropa. Esperando la normalización de los signos vitales, y luego ya nos vamos a la revisión secundaria. La revisión secundaria ahora sí ya es una revisión un poquito más sistematizada. Nos vamos de la cabeza a los pies. Vamos a revisar ahora sí si no tiene a lo mejor alguna herida, algún hundimiento, cómo están ahora sí nuevamente las pupilas, el cuello, generar una historia adecuada del mecanismo de la lesión. Y vamos a utilizar esta mnemotecnia, así de forma rápida, que es el amplia, que es alergias, medicamentos usados, patologías previas, libaciones o que son los últimos alimentos, y el ambiente o los eventos relacionados al trauma. Ya después voy a tener que checar cómo tengo mi clasificación de lesiones, si es un trauma cerrado, o sea, un trauma cerrado significa de que no tiene una herida. Se golpeó, trae datos, una equimosis o trae alguna lesión, el cinturón de seguridad en tórax y en abdomen, es un trauma cerrado de tórax, es un trauma cerrado de abdomen. Un trauma abierto es cuando sí ya tenemos una herida, tenemos una navaja, cuchillo, bala, etc. Una lesión térmica, pues puede ser que esté agregada también, que se quemó con gasolina, que se quemó con la superficie del asfalto caliente, alguna sustancia o algún químico. En la revisión secundaria vemos de pe a pa todo lo que ya mencionamos, cuero cabelludo, cabeza, los ojos, ver las estructuras maxilofaciales, determinar si hay asimetría, determinar si hay alguna flotación o que estén estructuras flotantes de tejidos blandos y de estructuras óseas. En el cuello tendríamos que determinar si tenemos algunas alteraciones, limitaciones de movimiento, dolor, rigidez, si tenemos parestesias en extremidades superiores, en extremidades inferiores, tendríamos que palpar, tendríamos que auscultar en presencia de a lo mejor de que tuviéramos alguna fístula, o a lo mejor que tuviéramos algún hematoma que estuviera expandido, tendremos que revisarlo muy bien. No solamente el cuello significa de que tengamos alguna lesión cervical o alguna lesión de la columna o de la médula, no. Podemos tener también lesiones en vasos del cuello que me generan un hematoma importante, y eso ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar una obstrucción de la vía aérea por un desplazamiento, por la expansión de un hematoma cervical, y pues eso me va a generar una alteración de la vía y que tendría que abordarla de alguna otra forma. En el tórax, nuevamente voy a tener que inspeccionar, ver y determinar si hay alguna lesión que se me haya pasado de la revisión primaria. La radiografía de tórax solamente son para identificar lesiones que a lo mejor yo ya sospechaba y para confirmar el diagnóstico. En abdomen, pues bueno, hay que tratar de identificar y tratar de forma oportuna. Hay que reconocer, sobre todo voy a pensar, si mi paciente sigue todavía, a pesar de la reanimación, con una hipotensión que no logro explicar, entonces, si a esto tiene una lesión neurológica, si a esto tiene una intoxicación alcohólica, ¿sí? Si a esto tiene una intoxicación por drogas, pues bueno, este paciente a fuercitas no puedo realizar una evaluación de forma óptima y tendría que pedirle un estudio diagnóstico agregado, ya sea una ecografía, ya sea una tomografía, o en el caso de que no tuviera, pues algún lavado peritoneal, en caso de que no tuviera alguna de estas posibilidades. Aquí tenemos aquí sería un accidente automovilístico, vemos que tiene al menos 2 puntos, aparentemente este tiene 2 puntos nada más de seguridad. ¿Piloto o copiloto? Piloto, efectivamente, ¿no? O sea, tú tienes que ver cuántos puntos, 1, 2. Si fuera de 3 puntos, tendríamos aquí la tercera imagen, ¿no? Es un cinturón de seguridad de 2 puntos y va manejando
Como piloto, ¿qué lesiones aparentes tenemos? Tenemos una lesión cervical, tenemos un trauma cerrado de tórax y tenemos un trauma cerrado de abdomen. ¿Qué posibilidades diagnósticas puedo llegar a tener aquí? Probablemente una fractura de clavícula, fracturas costales, fractura de esternón. Puedo llegar a tener también lesión hepática, lesión mesentérica, solamente con la pura, el puro dato de que me sugiera la imagen de la cinemática del trauma que se pudo haber generado, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos ya dos tipos de lesiones abiertas por herida de arma de fuego y por herida de arma blanca en abdomen. Pues así las tenemos y pues obviamente es un trauma abierto, ¿no? La pelvis es un punto muy importante porque ya mencionábamos que podía desprenderse inclusive de 1.500 hasta 2.000 mililitros de sangre, una fractura pélvica. Entonces es importante en los pacientes que no encuentras de dónde viene el estado de choque, posiblemente hay que buscar estructuras musculoesqueléticas y de las que más sangran es fémur y pelvis. Entonces siempre por eso va dentro de la paquete de radiografías iniciales, va el tórax y va la pelvis como únicos que se pueden realizar de forma portátil. En perineo, recto y vagina, pues tendríamos que buscar a todos los niveles si hay presencia de contusiones, si hay presencia de hematomas, laceraciones, hemorragia uretral, donde ya vimos de que pues sería contraindicada la colocación de un catéter urinario. En sistema musculoesquelético, pues tendríamos que buscar deformidades y ya específicamente si tenemos una deformidad, pues ya después de la reanimación, checar si mi paciente no tiene alguna alteración neurovascular secundaria, alguna deformidad que pueda llegar a tener y que se pueda comprometer la extremidad. El sistema neurológico, pues ya vamos viendo de acuerdo a la revisión que tenemos de las pupilas para ver cómo están, si están isocóricas, si están anisocóricas, si tienen una respuesta lenta, si tienen una respuesta rápida, si no tienen respuesta y de qué tamaño están, si son como discos o platos o si son como puntos para ver el nivel de la lesión. Entonces, recordando un poquito, tenemos la preparación de tu sala de reanimación, el triage, la selección de los pacientes a quienes vas a reanimar de forma primaria, la revisión primaria, mi ABCDE, mi reanimación, que son los objetivos que estoy intentando realizarlos, y mi revisión secundaria de la cabeza a los pies. ¿Sí? Eso es un poquito más desmenuzado. Tengo un politrauma, tengo una fase hospitalaria que va dentro de mi hora dorada, de acuerdo a mi distribución trimodal de la muerte, mi hora dorada, que yo sé que tengo 15 minutos del minuto 30 al minuto 45 para determinar si un paciente pasa a quirófano o pasa a terapia intensiva. Los primeros 30 minutos quedamos que era de atención prehospitalaria. Ya en la fase hospitalaria, en la unidad de reanimación que yo esté trabajando, pues bueno, tengo que hacer una evaluación primaria donde me voy a mi ABCDE. Ya una vez que logro realizar mi revisión primaria, me paso a mi evaluación secundaria, donde ya me voy a mi método amplia y me voy a un examen clínico por aparatos y sistemas. Y lo importante aquí es estar reevaluando a cada momento. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes tienen una inestabilidad que en cuestión de minutos puede deteriorarse tanto neurológico como circulatorio o respiratoriamente y que necesita inmediatamente otra intervención. ¿Sí? Muy bien. Permítame tantito.